y podemos arrancar por lo menos con la introducción del encuentro y después en esto de pasar la palabra que comentaban las compañeras expositoras hoy, vamos a pasar la palabra, vamos a escucharlas y ya adelanto que vamos a tener un espacio para comentarios, preguntas. Que va a venir al final del encuentro. Antes, bueno, presentarnos, nosotros quienes organizamos somos la Dirección de Políticas para la Diversidad de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del municipio de Morón. Insisto y repito para quienes se están sumando que estamos esperando a que se sumen algunos más y arrancamos con este encuentro que lo hacemos en el marco del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Trans, No Binaria, y visibilizando todas las identidades que, bueno, este mes internacionalmente se conmemora por el 28, por el domingo que viene, el Día Internacional del Orgullo. Y acá nosotras, como hace ya 4 años anteriores sucedió, iba a pasar este año, pero la emergencia nos obliga a no poder hacerlo, hubiésemos salido a la calle a gritar basta de travesticidios, basta de transfemicidios. Entonces, como no podemos hacer eso porque nos estamos cuidando entre todos, pensamos este encuentro con esa misma consigna de basta de matar a las compañeras travestis y a las mujeres trans. Así que por eso también las compañeras que elegimos para escuchar. Voy a introducir brevemente, la idea es poder dialogar en torno, primero sobre eso, sobre las urgencias del colectivo travesti trans, poder visibilizar, denunciar y sobre todo difundir la realidad de las personas travestis trans, los travesticidios y transfemicidios, pero también los travesticidios y transfemicidios sociales, que es algo sobre lo que vamos a hablar. También visibilizar esto de que en la resistencia al gobierno neoliberal de Mauricio Macri se organizó la marcha plurinacional en contra de los travesticidios y transfemicidios y poder repensar en torno a ese recorrido, a esa lucha, a esa resistencia travesti trans durante los últimos 4 años. Y también, como último punto, pensar en los desafíos de hoy, ¿no? Con un Estado totalmente distinto al de los años anteriores, con un ministerio nacional, un ministerio provincial, secretarías a nivel local, y bueno, cómo aparecen ahí desafíos en torno a la cuestión travesti trans, también a la cuestión LGTB, y sobre todo en este contexto de pandemia, que es algo, una emergencia inédita para todo el mundo, para toda la región y para todo el país. Así que en esos 3 ejes va a girar, o sobre eso va a rondar la charla, así que voy a empezar pasándole la palabra a la compañera Gabriela Mancilla, fundadora de la Asociación Infancias Libres. Así que, Gaby, cuando quieras puedes desactivar el micrófono, arrancar. Recuerdo solamente por una cuestión de organización, más o menos 20 minutos tiene cada expositora y después pasamos a esta parte de las preguntas. Es re importante que quienes se sumen y quieran comentar para que la palabra pueda circular, lo hagan a través del chat. Que nuestra compañera Ceci de la dirección va a estar juntando todas las preguntas. Así que, Gaby, te escuchamos cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Antes que nada, para mí es un honor estar acá con Ivana y con Alba. Yo creo que los lugares que estoy ocupando es porque Luana no los puede ocupar, ¿no? Y me parece que también reconocer que hoy las familias de las niñas, niños, niñes y adolescentes trans, travestis, estamos tratando de no solo ser parte de toda esta lucha, de todos estos reclamos, como es el reclamo de los travesticidios y los transfemicidios, sino que también podamos tener la palabra quienes vivimos con nuestras niñeces y adolescencias y notamos cuáles son las situaciones de violencia que están viviendo. Son tantas cosas las que hay que hablar, ¿no? Esto que vos decías, no, vamos a girar la charla en 3 ejes. Me parece que son tantos, de esos ejes se desprenden tantas cosas urgentes, porque hoy tenemos que hablar de que si el lugar de expulsión, el primer lugar de expulsión era el hogar, hoy lo sigue siendo, ¿no? Que existan familias, desde, por lo menos voy a hablar de las que yo acompaño, ¿no? Desde la Asociación Civil Infancias Libres,
que hoy están acompañando a sus niñeces y adolescencias, están escuchando, no tienen las herramientas tampoco para hacerlo de la manera adecuada. Son familias que vienen de, obviamente, de esta educación binaria, biologicista, patriarcal, con mujeres que sufren violencia de género, que son mamás que no pueden ni siquiera procesar lo que les pasa a ellas como para encima poder acompañar lo que le pasa a una niñez o adolescencia. Entonces necesitamos, esté quien esté, ¿no? Porque vamos a hacer así, esté quien esté, políticas públicas, pero de manera urgente. Hoy las niñeces y adolescencias que tienen sus mamás y papás separados, bueno, están sufriendo siempre que la mayoría, vamos a decir casi en un 80% de los papás no acompañan, para tramitar su DNI no firman, un DNI que no es obligatorio, pero que se requiere, la mirada cisgénero, patriarcal, sexista, que obliga quizás a que esa niñez deba de volver a encajar dentro de este binario, eso también es violento. Cuando hablamos de infancias libres, estamos hablando de niñeces y adolescencias que puedan construirse en total libertad. Y ni siquiera nosotras, las familias, pudimos gozar de esa libertad porque vivimos bajo un sistema que nos ha dominado y que nos ha dicho cómo. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esas libertades cuando nosotras mismas no las conocemos? En esta situación de pandemia, la verdad es que lo que nos estamos replanteando desde la Asociación Civil Infancias Libres es cómo nuestros hijos van a volver a sociabilizar. Y en el primer lugar que deben de sociabilizar es en la escuela, ¿no? ¿Cómo van a volver a sociabilizar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hoy, bajo las leyes que tenemos en este país, todavía siguen padeciendo? Porque si vamos a hablar de travesticidios y transfemicidios sociales, yo creo que empiezan desde esta edad donde se les empieza a violentar de una u otra manera. No nos olvidemos también que dentro de la franja, vamos a decir, etaria, donde se empiezan a manifestar, desde Infancias Libres hemos notado que es entre el año y los 4 años, ¿no? Hicimos el primer relevamiento a nivel nacional que tiene que ver con todas estas 100 experiencias que pudimos registrar, por más que pasaron más de 250, nosotros pudimos registrar 100, ¿no? Casi el 80%, 86% de los profesionales a quienes acudieron estas familias no tienen idea de cómo acompañar a una niñez trans travesti. Más del 70% de las escuelas tampoco tienen herramientas, ni saben ni quieren, ni se hacen cargo de cómo deben de acompañar. Entonces, esto también pasa a ser el cúmulo de violencias para que tengamos que gritar las familias que tenemos menores de edad, basta de travesticidios y basta de transfemicidios también, ¿no? Porque no es solamente el asesinato, no es solamente que mueren en manos de un asesino. Esto significa que el cúmulo de violencias, este travesticidio social que vos decías, Sergia, y este travesticidio y transfemicidio social, viene a partir del seno familiar también, de la negación, de no poder nombrarte, de que necesito el tiempo para mí, de que me pongo en primer lugar que soy la que sufro, que no te autorizo en un Estado que históricamente, porque esto no es el Estado que está hoy, el gobierno que está hoy, el que estuvo anterior, esto es historia, que históricamente se les negó, quedaron por fuera de toda planificación, no hay un registro donde se haya podido abrazar en las instituciones públicas o privadas este desarrollo, ¿no?, de las identidades libres, por fuera de todo mandato, por fuera de todo estereotipo. Entonces hoy quizás nos tenemos que poner a pensar que para poder acompañar a todo el colectivo travesti trans y poder decir basta de travesticidios y transfemicidios, también lo tenemos que pensar desde la infancia. Es mucho más urgente la adolescencia, un índice de suicidio del 40%, la expulsión del sistema educativo sigue estando. Y me van a decir, 8 años que tenemos la ley de identidad de género, Gabriela, todo está mucho más abierto. La gente que no lo vive suele llegar a decir, la sociedad está avanzando, y en realidad lo que avanzan son las necesidades y la exigencia
del colectivo que lo padece, no es que avanza la sociedad, ni siquiera el gobierno puede escuchar y de ahí crear políticas públicas, ¿no? Esta voluntad política, pero no sale simplemente, sino que viene a darse vuelta cuando todo este colectivo le golpea la espalda. Y para que se le golpee la espalda a un Estado y sea responsable, lo tenemos que hacer sobre el cuerpo, los cuerpos, las cuerpas de cuántas compañeras, compañeros muertas, ¿no? Cuántas trabas ya no están, cuántas niñeces fueron expulsadas de su hogar, todo este genocidio travesti trans del que habla Marlene Guayar, ¿no? Lo mismo que dice Susy Shock, queremos ser otra humanidad, ya no queremos ser esta. Pero ¿cómo vamos a tener una nueva humanidad posible si ni siquiera la podemos imaginar? Con una educación que todavía sigue siendo biologicista, con una educación que todavía sigue siendo binaria, sin herramientas, sin estas corporalidades visibles, sin que se pueda trabajar dentro de las aulas, y no solamente cuando hay una niñez o adolescencia travesti trans dentro de la escuela. Esto se tiene que trabajar en todas las escuelas. Esto tiene que ser realmente una voluntad política para cambiar la educación, porque si no, ¿cómo se sigue educando la sociedad que las mata? ¿Cómo seguimos educando a una sociedad que si ve una feminidad con pene, lo primero que le produce es violencia y la tiene que eliminar? Si ve una masculinidad con vulva, no la puede pensar. Si hablamos de capacidad de gestar o de cuerpas gestantes, no podemos poner una identidad masculina en esa cuerpa. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto nos falta y cuánto nos interpela? ¿Y cuánto me imagino que no me va a pasar a mí? A mí me pasa siempre que recibo un montón de familias, obviamente, que siguen llegando, y no todas se quedan en infancias libres. ¿Por qué? Porque cuesta trabajar, porque cuesta verse, porque cuesta mirarse, cuesta tanto dejar de ser egoísta. No tenemos un amor responsable, no tenemos un amor que acompañe y que dentro de todo lo que a mí me corresponde, no sean mis expectativas las que estas niñeces deben de cumplir, ¿no? O sea, cómo se repara todo este genocidio que vino ocurriendo desde los edictos policiales, la persecución policial, de toda la violencia que tiene el cuerpo, la cuerpa travesti trans. Entonces, gira sobre 3 ejes esta charla, pero abarca tantas cosas, tanto desde el patriarcado, el machismo, la familia, la violencia de género, el empoderamiento femenino. Hay tantas cosas, la educación, el sistema de salud, estos cuerpos que no entran en ninguna categoría que no sea la de la patología, porque por más que hoy la ley de identidad de género despatologiza, viene a decir esto no es una enfermedad, esto es una libertad de expresión, de sentir, de construcción individual, está amparado por el artículo 12 que establece el trato digno. ¿Ustedes creen realmente y me pueden decir que esto se cumple? Porque lo que yo veo todo el tiempo es que no se cumple. Que no se cumple porque los prejuicios pueden más, porque el miedo puede más, porque también tiene que ser lo suficientemente emotivo el mensaje y la charla para que a alguna persona le entre, viste, por el corazón y diga, ah, claro, necesitan derechos. Y la verdad es que la ley cae en letra muerta cuando la sociedad no puede escuchar y no la puede cumplir. Y mucho más aún cuando la sociedad no la conoce. Yo estoy yendo a un montón de escuelas todo el tiempo y no conocen la ley de identidad de género. Y cuando la conocen, se niegan a inscribir a las niñeces y adolescencias si no tienen el cambio hecho en el DNI, solo con el artículo 12. Si les respetan el nombre, no les incluyen en la currícula, no hay una actividad que demuestre que esa corporalidad es posible. No existe una lámina, no se pueden ver esos cuerpos. El mensaje que se recibe constantemente de afuera es el del varón superhéroe con pene macho. Es la nena con toda rosa, con vestido, princesa y purpurina. No hay otra baldosa donde pararse. Y esto tiene que ver con que las niñeces y adolescencias travestis trans empiezan a tener estas violencias, empiezan a tener que rendir cuenta de quiénes son para dejar tranquiles a sus padres y a sus madres y resignan un montón de cosas
la presión, la represión y todo lo que les está sucediendo también cuando lleguen a ser adolescentes, cuando lleguen a ser jóvenes y adultos, han acumulado todas estas violencias. No están pensadas, y cuando no están pensadas, no están puestas de ninguna manera en un proyecto político, ni en ningún proyecto de vida, ni en ningún proyecto de nada. Entonces, hoy las familias de niñeces y adolescencias travestis trans se encuentran con que ni siquiera desearon tener un hijo trans. Y esto es verdad, porque si me preguntás a mí, yo no deseé tener un hijo trans. A mí me dijeron que tenían pene mis mellizos y yo deseé y pensé en varones, y en varones que me gustaran a mí. Entonces, cuando lleguemos a tener una sociedad donde se desee tener o se desee que esa niñez sea una niñez travesti o trans, ahí vamos a estar hablando de otras oportunidades, de una nueva generación, de algo realmente libre. Nosotras las familias nos estamos haciendo cargo de lo que nos toca, lo que no deseamos. ¿Y quién se quiere parar en lo que históricamente está mal visto, criminalizado, que es pervertido, que tiene toda esa carga negativa y morbosa que instaló la iglesia? Y me quiero despegar todo el tiempo, entonces obligo a que ese hijo ni siquiera se pueda construir libre, sino que tenga que responder a estereotipos que ¿por qué no los podemos eliminar? Digo, ¿no? Porque el cuerpo de nuestros hijos tiene que entrar dentro de las categorías de género hegemónicas y no podemos cambiar las categorías de género para que nuestros hijos queden cómodas y cómodes. O sea, tenemos por delante no solamente una oportunidad para gritar, basta de travesticidios y transfemicidios. Me parece que es muy importante dejar un mensaje que tiene que ver también con la falta de conciencia social, ¿no? Mi niña tiene que salir a la calle, y por más que hoy esté abrazada en su casa, tiene una familia, esto lo digo para la persona que cree que está todo solucionado, ¿no? Que tiene documento, que es Lulú, la nena que sale en la tele o que sale, entonces tiene la vida solucionada. Como tiene a su mamá Gabriela, que la defiende, ya tiene la vida solucionada. Y no es así. Nuestros hijos resisten en todos los sitios. Nuestros hijos resisten y padecen la mirada, padecen la invisibilidad, padecen el no tener historia en cada lugar donde se mueven. Para que Luana hoy pueda estar sentada en el banco del aula de su escuela, tuvo que existir una Luana Berkins, tuvo que existir una Diana Zacayán, existe una Ivana Gutiérrez, existe una Alba Rueda, una Florencia Guimaraes, una Alma Fernández, una Susi Shock, una Marlene Guayari. Mirá cuánta historia travesti trans tenemos. Y eso no se cuenta, no está en ningún lugar. Entonces la invisibilidad constante. Y a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿La habré salvado de todo? No, claro que no. No la salvé, la abracé, la amo, la tengo, pero cuando vaya afuera, cuando pueda salir sola, ya no tiene 4 o 5 añitos que va a ir conmigo, yo la voy a llevar a UPA. Luana va a salir porque el mes que viene cumple 13 años ya. Y yo vengo gritando desde que Luana tiene 4. Y todavía seguimos enseñando y somos las familias las que les tenemos que decir a las demás personas cómo deben hacer. Somos las familias las que tenemos que hablar de la genitalidad de nuestros hijos todo el tiempo, porque cuando yo aparezco en cualquier lugar y me preguntan por Luana, no me preguntan cómo está, qué hace, feliz, qué le gusta, si le gusta bailar, si le gusta cantar, si le gusta jugar, si está creciendo. Lo primero que me pregunta es qué hace con el pene. Si va al baño, a qué baño va, y qué es lo que va a hacer, y qué hacemos con Luana. Y es esto, ¿no? Vivirlo como un problema todo el tiempo. Y como si nuestros hijos tuviesen que darle constantemente respuestas a sus inseguridades. Hay una humanidad que tenemos que trabajar, hay una responsabilidad que tenemos que asumir, hay una mirada que nunca estuvo y es esa mirada responsable cargada de amor que no existió y que pudo haberle salvado la vida a muchas personas, especialmente a las feminidades travestis y trans, ¿no? No queremos más niñas adolescentes de 13, 14 años siendo prostituidas, no queremos niñas paradas en una esquina, cuando tenemos que hablar de la prostitución,
ya estoy terminando, ¿no? Cuando tenemos que hablar de la prostitución, no nos tenemos que olvidar que más del 70% de las personas travestis trans que están siendo prostituidas lo han hecho desde la infancia, desde la adolescencia, siendo menores de edad. ¿Dónde estaba ahí el Estado? ¿Dónde estaba la familia? ¿Cómo se saca una niña trabita de una esquina? Bueno, tiene que estar en su casa. Ahí hay una familia ausente. Tiene que estar en la escuela. Ahí la educación está ausente, el Estado está ausente. Tiene que estar dentro de un sistema que no la pensó. Entonces, quizá, más que poder decir más cosas, les invitaría a quienes están hoy acá escuchando que nos pongamos a pensar cuánto nos interpela. No pensar qué le pasa a esa niñez trans, a esa adolescente trans, sino qué nos pasa a nosotros frente a esta niñez y adolescente trans y qué vamos a hacer para cambiar esta humanidad. Como ciudadana, ciudadano, ciudadana responsable, cuánto derecho le he quitado si no las he mirado siquiera. Cuánto derecho y cuánta vida he sido responsable que se ha perdido porque no me atreví a amarlas, a respetarlas y a tenerlas adentro de mi casa, ¿no? Y dejar de decir que estamos avanzando. Yo creo que el avance es el grito, el avance es que hoy no solo las trabas y las chicas trans y las personas trans están gritando paren de matarnos, sino que hoy hay familias cisgénero, heterosexuales, que salen a gritar junto a ellas, a ellos, a ellas, para que paren de matarlos y matarlos. La verdad es que les agradezco un montón, la palabra es muy importante, la visibilidad es muy importante, y hoy tenemos en el corazón, la verdad que tenemos un luto porque toda esta semana hemos estado trabajando desde Infancias Libres para sacar unos videos que van a sumar a este grito en las redes sociales. Les hemos hecho cartas a casi todas las trabas que conocemos, hemos tenido cartas también y mensajes de compañeras y compañeros que se están sumando y nos ha partido el corazón. Realmente pensar que cualquiera de esas chicas, travestis trans, puede ser mi hija, puede ser la hija de cualquiera de las familias que estamos en Infancias Libres, es lo que nos hace salir a luchar, ¿no? Porque hoy es mi hija, mañana va a ser otra hija, y esta sociedad no solo tiene que oír, sino que tiene que empezar a cambiar para ser realmente otra humanidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Gaby. La verdad es que escucharte siempre es muy fuerte, muy emocionante y sobre todo por esto que lo voy a repetir para quienes se sumaron mientras hablaba Gaby. Nosotras somos de la Dirección de Políticas para la Diversidad de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del municipio de Morón, y pensamos este encuentro para poder recuperar, como hoy la virtualidad nos lo permite, ese grito de basta de travesticidios, basta de transfemicidios, y en ese sentido el aporte de Gaby siempre suma un montón para que pensemos en esa familia que nos expulsa primero y después en todo ese sistema que, como siempre decimos, nos ve esa tríada que se nos impone de pecado, enfermedad o delito a las disidencias en general, pero sobre todo, y por eso acá en Argentina, en el mes del orgullo internacional, el orgullo, elegimos esa consigna que es sobre todo basta de travesticidios y transfemicidios. Nada, gracias Gaby, insisto que la idea es que el chat, ahí me aparece que el chat tiene varios comentarios, la idea es que quienes se sumaron sigan haciendo comentarios, los vamos a retomar al final del encuentro. Quiero saludar a Cintia Frías, secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del municipio, que se acaba de sumar también hace un rato. Con todo el resto, seguimos esperando a otros inscriptes que se van a sumar, así que ahora vamos a darle la palabra a Ivy, a Ivana Gutiérrez. Ella es directora de Políticas para la Diversidad del municipio, es nuestra dire, así que vamos a escucharla y me gustaría presentarla con algo de lo que decía Gaby, para ver y para seguir de cerca en Morón a nivel local esta expulsión y este constante hostigamiento. En la dirección se están llevando a cabo un montón de políticas, como fue el relevamiento de las zonas de prostitución para poder relevar esa población travesti trans que durante 4 años en Morón estuvo tan abandonada por el anterior gobierno local. Así que, bueno,
nada, desde que está Ivy, la dirección está haciendo un montón de cosas y con eso la quiero presentar. Y Ivy, cuando quieras, podés contarnos eso y compartir todas las reflexiones que tengas. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todes. La verdad que también para mí es un placer, es un orgullo compartir con mis compañeras de militancia, de lucha, Gabriela y Alba. La verdad que es un honor mutuo el poder compartir nuestras experiencias como militantes, como partícipe de todos estos cambios que necesitamos que se den en nuestra sociedad. Hoy, más allá de que me toca ocupar un rol como directora de políticas para la diversidad en el municipio de Morón, dentro de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, conducida por Cintia Frías, quien está también siendo partícipe en esta charla, y a todos, agradecer obviamente a todos y a todas y a todos que están siendo partícipes de esta charla institucional. Si bien estamos en el marco del Día Internacional del Orgullo, nosotras, como lo dijimos desde el primer momento, hace 5 años que tomamos esta fecha como una fecha en voz de gritar de basta de travesticidios y basta de transfemicidios, que nos está pasando, que nos sigue pasando, a pesar de que tenemos leyes de vanguardia, leyes de exportación, como dice por ahí Dora Barrancos. Nos siguen matando, nos siguen hostigando, sigue habiendo vejaciones hacia nuestras identidades, hacia nuestras orientaciones. Me parece que hoy la lucha a nosotras que ocupamos los espacios institucionales es la interpelación desde adentro. Bueno, hoy estamos desde adentro. ¿Qué vamos a hacer desde adentro? ¿Qué políticas vamos a implementar para que la calidad de vida de nuestras compañeras travestis y trans mejore, sea propicia y tenga una ampliación de mayores y mejores derechos con el acceso a la educación, con el acceso a las políticas sociosanitarias, a las políticas laborales, y desde ahí sí podemos tener herramientas para combatir lo que hoy llamamos el travesticidio social. Nada, me parece que es fundamental remarcar que los travesticidios sociales tienen que ver con las muertes de las travestis y trans por la falta de acceso a las condiciones básicas de vivienda, alimentación, educación, salud y empleo, que son muertes totalmente evitables. Los ataques de odio son las agresiones promovidas por el odio a la orientación sexual de las personas o identidad de género y expresión. Y el crimen de odio es el último eslabón, que son asesinatos agravados por el odio hacia la orientación o expresión, identidad de género de las personas. Cabe destacar que bueno, que nosotros hemos llegado a Morón después de 4 años de Siria estatal, y hemos sido, como siempre lo digo, acérrimos opositores de la gestión de Ramiro Tagliaferro y toda su cuadrilla, porque lo que hicieron fue vaciar las políticas públicas que tenían que ver con nuestro colectivo, pero precisamente con las políticas públicas de acceso a la salud de la población travesti trans, que es una de las más vulnerables. Nosotras no estamos acá para revictimizar a nuestro colectivo, nosotras estamos acá para ampliar y seguir luchando por esa ampliación de derechos que me parece que es fundamental. Ni bien llegamos a la gestión, nos encontramos con una dirección de políticas para la diversidad totalmente vacía de contenidos, y me parece que ahí estaba el foco. Me parece que revelar cómo el vaciamiento de políticas públicas y el pinkwashing que se había hecho durante la gestión anterior, nada, eso no nos detuvo para poder pensar en nuevas políticas que tengan que ver con el Estado
obviamente que acompañado con el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Me parece que Morón siempre fue uno de los municipios vanguardistas con respecto a las leyes de respeto a las identidades y orientaciones sexuales diversas. Y creo que esta es nuestra lucha, esta es nuestra reivindicación. Llegamos, como les decía, con un Morón totalmente vacío de contenido en materia de políticas para la diversidad, lo que costó armar una dirección desde las bases, de los cimientos. Ahí nos pusimos a armar un equipo de profesionales de lo cual yo me siento honrada y totalmente orgullosa, y del equipo y de la Secretaría y de todos los que conformamos la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, porque es una secretaría transversal con 4 direcciones, con una secretaria a la cabeza, y la responsabilidad de cada uno y de cada una y de cada una de nosotras que somos partícipes de esta gestión. Nada, lo primero que hicimos fue empezar a cranear de qué manera vamos a acompañar y vamos a asistir a nuestra población, porque ese es nuestro deber como institución. Más allá de nuestra militancia política y nuestra militancia territorial y nuestra militancia por los derechos LGTB y de las personas travestis y trans, me parece que era fundamental remarcar y empezar a cranear toda una estrategia política que tenga que ver con la irrupción de nosotras y de nosotres en esto que siempre fue pensado y diseñado para las políticas binarias del hombre y la mujer, que solo el hombre y la mujer podían y estaban preparados para estas políticas, para llevar adelante estas políticas. Hoy nosotras las travestis y trans tenemos autonomía, tenemos voz propia, y por eso estamos interpelando desde adentro para crear esas políticas públicas y llevar esas políticas públicas adelante. Nuestra primera implementación fue un dispositivo que fue crear este dispositivo para llegar a las compañeras en situación de prostitución en los corredores de prostitución de Morón. Ahí, junto con el equipo de la dirección, con Sebastián, con Lolo, con Natalia, con Sergia, un equipo fantástico de profesionales capacitados y con una perspectiva en diversidad única, nos hemos cargado este dispositivo y hemos salido a la calle en horario nocturno a charlar con las compañeras en situación de prostitución y proponerles y acercarles y comentarles que había una dirección de políticas para la diversidad que se iba a ocupar de la situación de estas compañeras, de mejorar la calidad de vida de esas compañeras. Así fue como logramos llegar a ellas. Lo que no hicimos fue entregar profilácticos, porque me parece que la entrega de profilácticos es seguir fomentando a que esas pibas no puedan pensarse fuera de la prostitución. Y nosotras seguir fundando que esas pibas tengan que seguir estar en esa esquina. Entonces, para nosotras, decirle, bueno, están los centros de salud, los consultorios inclusivos que volvieron a funcionar. Me parecía como muy importante remarcar toda esa situación. Y el lazo, esos lazos sociales que se empiezan a generar, esos vínculos sociales que se empezaron a generar, y las demandas que se empezaron a generar cuando se empezó a dar a conocer la dirección. Nosotras no salimos con un banner, no salimos con promociones, salimos a la calle a hacer territorio, ir a interpelar una por una a las compañeras de la diversidad sexual que encontramos en el municipio de Morón. La verdad que esta política del dispositivo que dimos a llamar el dispositivo nocturno rojo nos permitió un acercamiento a nuestras compañeras y desde ahí empezar a proyectar y crear ideas de cómo mantener este vínculo.
lamentablemente la pandemia que nos atraviesa hoy nos hizo romper el vínculo físico, pero no el vínculo virtual. Entonces pusimos en jaque mate, como diríamos, la situación de vulnerabilidad de estas compañeras que subsistían de la prostitución. ¿Qué políticas públicas nosotras desde adentro, desde nuestra dirección, vamos a implementar para acompañar a estas compañeras? De allá del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se contactó nuestra compañera Alba Rueda, se puso en contacto con nuestra dirección, se puso en contacto con la secretaría, con nuestra secretaria, con Cintia Frías, y empezamos a generar todo un círculo con este programa nacional que se llama Potenciar Trabajo, que era para las compañeras en situación de prostitución. Y este programa, la verdad que nos acerca aún más a nuestras compañeras, pero no nos conformamos con eso, no nos quedamos con eso, queremos ir más allá, queremos la implementación del cupo laboral travesti trans a nivel nacional, provincial y municipal en todo el territorio nacional. Me parece que hablar del cupo laboral travesti trans es contrarrestar al sistema prostituyente y también darle una mirada para esas compañeras que puedan elegir otro estilo, otro camino y que puedan tener otra herramienta, que no sea la prostitución el destino, como lo digo siempre, para las travestis y trans. Y ni hablar, como recién hablaba de Gaby Mancilla, de nuestras infancias y nuestras adolescencias travestis y trans. ¿Qué es lo que yo hoy me pienso con 40 años? ¿Qué es lo que yo le quiero dejar a todas esas pibas que vienen atrás? ¿Qué proyectos de vida le puedo dejar? ¿La calle o le puedo dejar que se puedan acercar a la educación, al trabajo formal, a tener una obra social? Me parece que esas políticas públicas son totalmente necesarias hoy por hoy, replantearlas, marcarlas y ponerlas en práctica y no conformarnos con todo lo que estamos haciendo, ir por más. Creo que nuestro desafío es ir cada momento y a cada segundo por más políticas, por más ampliación, por más derecho, porque si bien tenemos una ley de identidad de género, pero hoy por hoy el artículo número 11 de la ley de identidad de género que habla de la salud integral, lamentablemente no se cumple y eso hace que exista el travesticidio social con respecto a las compañeras que están en situación vulnerable, con respecto a la salud, porque no todas están empoderadas para poder acceder a la salud. No todas tienen el conocimiento de lo que es la ley de identidad de género, lo que es el artículo número 11, lo que implica el artículo número 11. No podemos obviar esa situación. Entonces tenemos que usar también un léxico para poder llegar a estas compañeras, que no sea un léxico académico, sino más territorial, más barrial, decirle, compañera, mira, tenés el consultorio inclusivo, podés acá hacerte el testeo de VIH, podés hormonizarte, hay que el que no conoce sus derechos no pelea por ellos. Entonces me parece que eso es totalmente fundamental remarcar. Y hablando de todas estas situaciones, hablando de, si bien estamos hablando en un contexto festivo, porque es el día, se conmemora el 28 de junio como un día festivo por el Día Internacional del Orgullo, lo vuelvo a decir, nosotros lo remarcamos hace 5 años como la marcha de basta de travesticidios y basta de transfemicidios. El año pasado nos hemos cargado esta marcha multitudinaria que muchos compañeros, compañeras, hemos salido a la calle en un día lluvioso y hemos interpelado al Estado diciendo basta de matarnos, porque esa es la consigna. Pero no hablamos de la muerte, porque si no parecemos necrofílicas, sino que hablamos de la muerte real de nuestras compañeras y en todos los ámbitos. Los crímenes de odio es el último eslabón de los travesticidios sociales.
Los travesticidios sociales, como les digo, son totalmente situaciones evitables. ¿Por qué una compañera no accede a la salud? Porque no tiene quien la acompañe, no tiene quien la asesore, porque se sienten discriminadas, porque a veces en el sistema de salud hay este rechazo y este desconocimiento de los mismos profesionales de la salud. ¿Qué pasa con la salud mental de nuestras compañeras travestis y trans? ¿Qué pasa con la salud mental de las niñeces trans, de las adolescencias trans? Entonces, son todos temas como para ir debatiendo, para ir hablando, para ir abriendo puertas. Creo que hoy, yo lo vuelvo a remarcar, me parece que en estos espacios que nosotras y nosotros venimos a interpelar, creo que es nuestro deber generar una conciencia de una perspectiva real con respecto a las identidades travestis y trans y hacia las orientaciones LGTBIQ+. Porque nosotros no vivimos aislados del mundo, vivimos en esta sociedad y no queremos ser esta sociedad que nos condena, que nos mata, nos juzga, nos prejuzga, nos maltrata, nos aísla. Y me parece que esas son cuestiones fundamentales. Nosotros desde lo institucional venimos haciendo un trabajo arduo, pero estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras. Llevamos asistiendo a más de 60 personas del colectivo LGTB en todo lo que es el distrito de Morón, lo cual, el equipo, no lo puedo decir yo porque es como vanagloriarse, pero la verdad que el equipo con el que me toca trabajar, lo podemos ver, los compañeros, compañeras de diferentes áreas del municipio, nuestro intendente, la verdad, venimos haciendo un trabajo excelente. Ahora implementamos el fines para la población LGTB, hemos sido criticados, hemos sido, porque no se entiende tampoco de que estos espacios son también para generar conciencia y romper estas estructuras binarias y poder crear estos espacios también para ocupar que tengan que ver con las identidades y las orientaciones diversas. Me parece que estamos en una instancia en donde políticamente venimos a romper el paradigma que la sociedad impuso sobre mucho tiempo durante nuestras identidades y nuestras orientaciones. La verdad que estamos laburando, es desgastante, yo entiendo que hay compañeros, compañeras, es desgastante debido a la pandemia, pero no estamos solos, estamos todos juntos y me parece que eso es fundamental, saber que contamos con un municipio, con sectores, áreas, con compañeros, compañeras preparados para llevar estas temáticas de inclusión, de abordaje integrales con respecto a la diversidad sexual. Y no nos vamos a cansar de gritar, basta de travesticidios, basta de transfemicidios, queremos que el Estado sea responsable, queremos que el Estado brinde estas políticas públicas para mejorar la calidad de vida de nuestra población LGTBIQ+, pero de nuestra población que es la más vulnerable, y más aún en estos tiempos de pandemia, de la población travesti trans. No podemos callarnos, no nos vamos a callar, sí vamos a andar con los tapabocas para prevenirnos, pero no con las bocas cerradas. Así que yo agradezco a cada uno, cada una, a cada une. Vuelvo a agradecer a nuestra secretaria Cintia Frías, a nuestras directoras, a Marina Rodríguez, a Patricia Ramírez, a Lali Moreno, a todo el equipo de la Secretaría, a todo el equipo de las direcciones, a todo el equipo que conformamos la Secretaría de Géneros, Mujeres, Diversidad y Derechos Humanos, que estamos poniendo la cuerpa, que es desgastante, pero sabemos que a nivel institucional estamos haciendo un gran esfuerzo por salir de esta situación y por acompañar y por asistir a cada compañero, a cada compañera que necesita un Estado presente como el que estamos haciendo hoy, y basta de travesticidios y basta de transfemicidios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivi.
Nada, gracias por compartir todas esas reflexiones. Yo pensaba que arrancaste hablando de esto de los crímenes, los ataques de odio, y muy bien para repetir y seguir pensando esto, ¿no? Que pensarlos como el último eslabón de esta cadena que empezaba ahí donde Gaby Mansilla nos contaba al principio, con esta expulsión de las casas. Y bueno, y después pienso que esto, no poder dejar de decir la necesidad de un Estado presente. Y bueno, conocer, ¿no? Tu reflexión nos permitió conocer la experiencia en Morón, así que ahora voy a repetir algunas cosas que dije al principio para quienes se sumaron mientras las compañeras estaban exponiendo. Insisto, nosotras somos de la Dirección de Políticas para la Diversidad del municipio de Morón. Hoy nos encontramos virtualmente para decir basta de travesticidios, basta de transfemicidios. Todo el encuentro está girando en torno a las urgencias del colectivo travesti trans, pensando en los transfemicidios, los travesticidios sociales, a que íbamos a organizar, se iba a organizar, las compañeras iban a organizar la 5ª marcha en contra de los travesticidios y transfemicidios, pero como estamos en casa cuidándonos, y de eso también hay que hablar, porque las casas no son el lugar más seguro para maricas, tortas, mujeres, travestis, trans, así que eso también lo decimos. Y por último, pensar los desafíos hoy. Por eso convocamos a las compañeras que convocamos, y cuando hablamos de desafíos también hablamos del rol del Estado y qué Estado, y también para pensar y problematizar cosas que Ivy y Gaby explicaron muy bien, que tienen que ver con la historia, ¿no? Lo histórico de la expulsión de travestis y trans de absolutamente todas las instituciones, y el desafío hoy de que todas esas instituciones abracen, dejen de expulsar y abracen. Así que le voy a dar la palabra a Alba Rueda, subsecretaria de Políticas, nuestra subsecretaria de Políticas para la Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Es un orgullo poder contar con vos acá, Alba, así que te escuchamos. Solamente voy a decir que sigan haciendo preguntas en el chat, así las retomamos al final. Y Alba, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación para una tarde de reflexión, ¿no? Como venimos llevando adelante esta jornada y esta serie de jornadas que tienen que ver con pensar de manera situada, de manera local, el impacto de un Día Internacional que tiene que ver con el orgullo y que en Argentina está tan vinculado a las luchas sociales y a las luchas de las compañeras, de las organizaciones, de los movimientos travestis y trans en Argentina, y justamente ancla esta lucha dentro de un día donde se conmemora el orgullo. A mí me parece fundamental hacer esa mención porque tiene que ver con una fecha que es internacional para pensar los derechos de la diversidad sexual, pero que en muchos países esa fecha se ha ido transformando y se ha mercantilizado también esa agenda social. Y mucha de esa mercantilización tiene que ver con fiestas vinculadas al orgullo, ¿no? En cambio, aquí en Argentina, hace 5 años y a partir de terribles hechos, yo creo que fue un hecho histórico, sinceramente, digamos, para nuestros movimientos sociales, el crimen de Diana Zacayán. No solamente porque quienes la conocimos y militamos, digamos, abrazamos las luchas y a nuestra hermana, sino también por la huella que dejó este terrible travesticidio, que todavía hoy tiene un costo altísimo para nuestra sociedad, desafíos para nuestra sociedad, desafíos para nuestras organizaciones, pero que también hay un dato que me parece que vino a sellar, y es el dato de que hay una unión, hay una congruencia, hay una agenda política que está completamente unida respecto al tema de nuestra participación política. La participación en la calle, la puesta en común, una marcha que desde hace 5 años llevan adelante las organizaciones sociales, exigiendo basta de travesticidio, basta de transfemicidio, fue una marcha que empieza en algunas ciudades y fue creciendo
y fue ampliándose incluso no solo la participación, no solamente la participación en las marchas, sino también una agenda política que tuvo un impacto altísimo. Para mí, una clara, un dato muy claro respecto a este tema fue el impacto que esto tuvo en los encuentros de mujeres. Creo que coincidió justo en un momento donde la agenda travesti trans estaba teniendo tanto que ver con la dinámica de los encuentros, con las peleas de lo que hoy reconocemos y llamamos el feminismo popular, el feminismo de las intersecciones, esta quinta ola feminista que piensa territorialmente nuestras realidades, que piensa de manera anclada nuestras realidades vinculadas a las intersecciones de clase, a las intersecciones vinculadas al género y a la etnia. Y podríamos agregar a nuestros territorios. Entonces, ese feminismo popular que fue robusteciéndose y participando cada vez más en los encuentros nacionales de mujeres, también fue problematizando la participación de todas las personas que estábamos llevando adelante como sujetos políticos estos encuentros. Y a lo largo de los años, este encuentro fue problematizando hasta su propio nombre, ¿no? Para llegar a pensar el encuentro plurinacional de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, bisexuales, no binarias. Y en esas marchas, y en ese camino, nos cruzamos con la marcha contra los travesticidios que se hizo en los encuentros. Y se hizo, por un lado, de manera, no oficial, dentro de una agenda no oficial, y se fue llevando esa agenda, la agenda de las marchas contra los travesticidios, a las comisiones que trabajaban las actividades. Entre Leo Chubut, hace ya creo que un poco más de 2 años, hace 2 años, se hizo por primera vez como marcha oficial la marcha contra los travesticidios. De hecho, hubo 2 marchas, la marcha de cierre y la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Y eso fue profundamente conmovedor. Yo creo que ahí se sella definitivamente una alianza, una agenda, una plataforma de acuerdos entre el feminismo y los movimientos travestis y trans, que hoy por hoy ya es, una plataforma que es muy difícil poder desmontarla, muy difícil pensarla por separados. Hicimos una marcha por esas calles, gritando los nombres de nuestras compañeras caídas, recordándolas. Diana Zacayán estuvo presente en todo ese momento, en nuestras memorias, en nuestros corazones. Y me parece que justamente es un espacio donde también tiene este enorme desafío, y vuelvo al mismo concepto, primero de marchar juntes y problematizar un encuentro nacional de mujeres por un encuentro plurinacional. Pero además, el enorme desafío es que esa gran masa de compañeras que estuvieron, miles de compañeras marchando para pedir basta de travesticidio y transfemicidio, se pueda traducir en una participación activa fuera de los encuentros plurinacionales. Que vengan a nuestras marchas, que son los 28 de junio, que participen activamente de nuestras marchas. Ese fue nuestro debate posterior, que efectivamente celebrábamos como un gran logro del movimiento social, feminista, transfeminista, de los movimientos travestis y trans en Argentina, la participación dentro de los encuentros pluri. Pero falta pensar también cómo se traduce esa agenda fuera de los encuentros, y principalmente tener que ver con estos planteos que era: vengan a participar de nuestros espacios, vengan acá a marchar con las trabas y pongan, también el cuerpo dentro de nuestras agendas. Entonces, ese es un momento histórico, un momento donde creo que justamente el planteo sobre el 28 de junio vinculado a las marchas contra los travesticidio y transfemicidio
fue transformando nuestra realidad social y política. Para tomar una consideración que me parece importante, nosotras vimos a lo largo de los años cómo esta misma participación permitió poner una malla de protección, un cuidado frente a los movimientos TERF en Latinoamérica. Los movimientos TERF, es decir, de las personas, de las feministas, de los movimientos feministas que no quieren que las travestis y las trans participemos de las agendas del feminismo, vino creciendo, está realmente creciendo en otros países. México es una agenda muy concreta. Esto que hacemos acá de pensar los feminismos desde las alianzas trabas-trans no sucede en todos lados. Entonces tenemos que poner en valor cómo le damos textura a nuestras realidades. La militancia LGBT en Argentina tiene un valor enorme, no solamente de manera histórica por su recorrido en los movimientos de derechos humanos, en su recorrido por las marchas del orgullo, en su recorrido por conquistar derechos que todavía en Latinoamérica no se estaban ni siquiera hablando, sino también tiene este enorme valor respecto a lo que son nuestras agendas latinoamericanas. Cómo fijó la ley de identidad de género nuevos estándares sobre los derechos en América Latina y que permitió que, por ejemplo, en Uruguay se tenga que revisar esa ley que ya estaba vigente sobre el cambio de DNI y poder incorporar la perspectiva desde la ley de identidad de género en Argentina. Una ley que no patologizaba, que no patologiza, una ley que no judicializa, una ley que descriminaliza y desestigmatiza a las personas. Es decir, que no nos pone en una función respecto al Estado, sino nos da la autonomía para poder pensar nuestros proyectos de vida y y el modo en el que los queremos construir. Y que el Estado cumple una función administrativa. Yo creo que en la ley de identidad de género hay una síntesis, no solamente de las luchas sociales, sino también de los proyectos de los movimientos travestis y trans en Argentina. Esos movimientos que efectivamente ponen en función administrativa al Estado frente a nuestros propios recorridos. Y esa función administrativa es fundamental para poder pensar el marco de los derechos. A mí me gustaría retomar algo de lo que plantearon nuestras dos compañeras y ponerlas en diálogo también, más allá de lo que podamos seguir dialogando después de mi intervención. A mí me gustaría realmente recuperar estas dos voces que aparentan planteos diferentes al comienzo. Nuestra compañera Gabriela hizo un planteo muy claro sobre cuál es el rol que están tomando, hoy las familias que acompañan el desarrollo de niñeces y adolescencias trans. Y un planteo muy claro de cuál es la demanda hacia el Estado. Y por el otro lado, nuestra compañera Ivana supo contar el enorme desafío de lo que significa para una compañera trans estar hoy en una función, en un rol del Estado. Ese desafío implica ponerse en acción y poner en acción toda una perspectiva que no llega, bajo cualquier modelo político. Que efectivamente sí es cierto que los modelos de democracia, los modelos y los sistemas, de gobierno, están muy vinculados con la ampliación o la reducción de derechos. Por supuesto, coincidimos que esto no debería ser así, que nosotras deberíamos tener una continuidad dentro de la ampliación de derechos en Latinoamérica y en Argentina, pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que sí dependen de los modelos de gobierno, los modos en los que podemos vivir, las leyes que podemos conquistar y los momentos en los que las políticas públicas pueden emerger. Y esto no solamente lo podemos testimoniar con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sino también de la enorme participación política de las travestis y trans dentro de la función pública hoy por hoy. Entonces, lo que quiero poner en diálogo es el enorme desafío en el que nos encontramos a 6 meses de este nuevo gobierno, que implica, entre otras cuestiones, poder pensar proyectos de política pública en función de estos reclamos que eran los que se estaban haciendo. Y eso es un desafío muy grande porque ya venimos en un desfasaje.
venimos en un desfasaje con deuda, ya venimos de una tipificación del travesticidio social, de la muerte evitable, de los 40 años de la expectativa de vida. Ya venimos trayendo este arrastre, ya venimos situadas dentro de esa desigualdad estructural que toca todas las instituciones, como se mencionaron, la institución de la salud, de la familia, de la educación, de la expectativa, de las instituciones que hacen al mercado laboral, a las políticas públicas. Ya venimos criminalizadas también con una historia previa, porque efectivamente en la estructura de nuestra sociedad está la desigualdad. Está una desigualdad que está vinculada para nosotras al patriarcado, a una desigualdad económica, a una desigualdad que está vinculada a los modos en los que leen nuestras etnias, nuestros recorridos históricos. Entonces, esa desigualdad estructural tiene, por supuesto, un impacto enorme dentro de nuestras poblaciones hoy. Hoy realmente, y lo sabemos quienes estamos viendo el escenario nacional, la enorme violencia que se está todavía generando hacia nuestras compañeras. Y creo que el enorme desafío, y este es un momento bisagra, así como lo fue el 2015, digamos, a través de la lucha por justicia por Diana Zacayán, duelando a nuestra hermana Loana Berkins, así también otro momento histórico muy parecido a fue efectivamente el año 2012, un momento donde para quienes vivimos ese momento histórico de consagrar una ley de identidad de género, veníamos de haber recorrido un enorme trayecto de violencia y de exclusión. Yo no creo que estemos en el mismo escenario que en el 2012. Yo no creo que este sea el mismo escenario. Tampoco creo que efectivamente ese escenario sea de transformación absoluta de nuestras realidades. Creo que no es de transformación absoluta de nuestras realidades, pero creo que sí cambiaron nuestras realidades desde el 2012 en estos 8 años. No para todas las personas, no para todas las, no para toda la población. Y sí queremos que efectivamente nuestras políticas, nuestras leyes sean universales. Queremos que se cumplan completamente la ley de identidad de género. Pero en este contexto, creo que lo que tenemos para poder analizar es un dato que también es importante. No bastan con la sanción de derechos, con el reconocimiento de nuestros derechos. También hay que saber traducirlo a contextos que tienen que ver con la política pública, con la transformación de nuestras condiciones de vida frente a esto. Y creo que hoy, en el año 2020, en un contexto muy complejo de pandemia, en un contexto muy complejo de realidades sociales, donde se evidencia la exclusión estructural de las personas travestis y trans, cuando se efectivamente, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el cuidado, también muestra una enorme cara de la desigualdad social, y se ve en las realidades travestis y trans. Y se ve, que cuando se cierra la esquina aparece el hambre, aparece un efecto en cadena muy grande, que cuando la policía está en la calle controlando para que efectivamente, la gente esté cumpliendo con las normativas presentes, también se ve que esa mirada es discrecional, que reprime, que todavía forma y está atravesada por los prejuicios. Y las personas LGBT en Argentina podemos testimoniar acerca de esa desigualdad. No del mismo modo y no con las mismas responsabilidades. Y afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de quienes tenemos una enorme responsabilidad, tengamos también estas voces y estos recorridos y podamos participar de estos espacios donde justamente se nutre de nuestras dos compañeras. Por un lado, del planteo de exigencia de derechos que es absolutamente necesario, pero también del enorme esfuerzo que estamos haciendo para poder cambiar estas realidades. Y creo que efectivamente un espacio de diálogo como esto permite ver esos cruces y los enormes desafíos que tenemos en términos, materiales, sociales, en términos de deudas históricas. Y este es un espacio para esa reflexión. A mí no me gustaría
terminar este conversatorio, o por lo menos mi intervención, sin poder decir que falta muchísimo respecto al tema de las políticas públicas, pero que las políticas públicas también pelean contra determinadas lógicas que hacen a la administración de los derechos. Y es que cuando se reconoce un derecho, como por ejemplo el derecho a la identidad, después tenés que ir a tramitar pragmáticamente ese derecho. Y tramitarlo significa enfrentarte a toda una burocracia administrativa que aplana o que desconoce para determinadas personas ese reconocimiento. Gabriela tenía mucha razón cuando decía, hay una exigencia en el binarismo para las personas trans. Tenía mucha razón al señalar que efectivamente quienes representen mejor esquemas binarios van a quedar mejor integradas en nuestra sociedad. Quienes se presenten bajo modelos de masculinidad o de feminidad establecidos por nuestra sociedad seguramente van a tener más éxito en el momento de ir a cambiar estos documentos. Y que seguramente también va a suceder que cuando compañeras y compañeros vayan a hacer ese cambio de DNI, si no están alfabetizados en la administración pública, en los reclamos, si no representan el género que van a modificar según los estándares y los ojos del administrador, seguramente también ocurrirán todos estos obstáculos para el acceso a su derecho, para el ejercicio de su derecho. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar con este punto? Creo que efectivamente no solamente basta, y ahora estamos viendo como la textura, las variables que entran dentro de la política pública. Yo creo que tiene que ver justamente con esto, con no solamente dictaminar normativas, sino también ver todo lo que falta en términos culturales, que es pisar una normativa avanzada, políticas públicas, pero un ejercicio concreto para la formación y transformación. Por ejemplo, en el sistema de salud esto se evidencia muchísimo. La ley es clara sobre cómo es el acceso integral. ¿Y cuáles son los obstáculos frente a ese acceso integral? Muchas veces son personas que desconocen, que no tuvieron formación, que no existieron, que la formación fue binaria, que la formación fue, en una medicina clásica, y que no hay herramientas que puedan generar otras lecturas. Lo podemos ver en el ámbito de la educación, como decía Gabriela. Entonces, ¿cuál es un poco, transitar estos primeros pasos de este nuevo modelo? De un nuevo modelo de gestión, de gobierno y de las políticas públicas a partir de las personas que hemos militado, que hemos desarrollado, nuestra militancia social a partir de estos reclamos. Bueno, es el enorme desafío de poder transformar estas realidades en políticas públicas, combatiendo también enormes lógicas burocráticas que son pensadas, con una ideología que hay que desmontar, que es la ideología heterosis patriarcal, algo que para nosotras tiene mucho impacto genuinamente. O estamos de manera testimonial o estamos en un ejercicio genuino y real dentro de nuestra función pública. Ese es el enorme desafío que tenemos que llevar adelante. Y yo creo que efectivamente ahí tenemos todavía que avanzar mucho para poder saber cuál es ese puente que podemos crear entre los reclamos y nuestros derechos y el ejercicio real. Lo que también creo, y cierro con esto, es que efectivamente esos reclamos no pueden traducirse solamente a un ámbito, de gobierno. Claramente hay una responsabilidad, una enorme responsabilidad, pero también tenemos todes, y acá creo que también lo dijo Gaby y lo dijo Ivana, y creo que hay una enorme coincidencia en que la responsabilidad tiene que ver con un ejercicio de toda nuestra sociedad. Tenemos que transformar también culturalmente, no solamente en el marco de los derechos y de las políticas públicas, sino también culturalmente, esa sensibilidad, una perspectiva de diversidad, una atención sobre los modelos binarios. Y ese es, creo, hoy un enorme desafío social y cultural que nos involucra a todos. Con lo cual, para poder pensar las políticas públicas, me parece que podemos hacer cruces que hablen de estos dos aspectos, de la promoción de derecho, pero también del ejercicio y la protección frente a esa enorme desigualdad estructural. Y en ese esfuerzo creo que estamos. Así que realmente celebro muchísimo un espacio donde también podamos poner voces dentro de una marcha que
que hoy queda, digamos, llevada adelante a través de todas estas acciones virtuales. Pero creo que la vocación y nuestro espíritu y nuestros compromisos están intactos apenas podamos avanzar con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, de verdad por cada uno de tus reflexiones, de tus aportes. Ahí veo que el chat explotó mientras las tres exponían, así que antes de pasarle la palabra a Ceci, voy a repetir esto, como decía Alba, como dijo Ivy, también como trató Gaby, tiene que ver esto, ¿no? Como poder encontrarnos en la virtualidad para gritar basta de travesticidios, basta de transfemicidios y sobre todo aprovechar el conversatorio para traer todas estas reflexiones que sí, claramente hay que tenerlas en cuenta todos los meses, no solo este mes, y sobre todo lo digo para las personas que recién se están sumando a actividades de nuestra dirección, y que bueno, en las que claramente, como decían Alba y Ivy, estamos. Así que, bueno, voy a pasarle la palabra a Ceci, si estás por ahí, pues prender tu micrófono y contarnos, bueno, qué pasó un poco en el chat mientras en el video escuchábamos a las compañeras. Ceci va a leer las preguntas para poder terminar el conversatorio con otras reflexiones de nuestras compañeras expositoras a partir de esas preguntas, esos comentarios. Hola. ¿Qué tal? Bueno, quiero decir que es un placer escucharlas a las tres. Las admiro muchísimo y bueno, voy a leer algunas de las cosas que se estuvieron escribiendo en el chat. Hubo muchos comentarios de agradecimiento, de saludos, de aplausos, de cariño. Pero bueno, puntualmente voy a leer las preguntas que estuvieron escribiendo. Azul Cabrera y Marina Piso hicieron algunas preguntas en relación al rol que pueden tener como profes y pedían recomendaciones sobre materiales, consejos para docentes en el aula. Y Marina Piso además preguntó si existe la posibilidad de solicitar o contactar para que haya alguna capacitación en la escuela donde ella trabaja. Después, bueno, tenemos el comentario de Natalia Ormeche, que también consulta sobre la obligatoriedad de capacitación en ESI para profes que no están interesados, digamos, en esas capacitaciones. Después Daniel Pereira pregunta si se está implementando el cupo laboral trans en el municipio de Morón. Natalia Bonetti nos consulta acerca del acompañamiento en cuestiones de suicidio adolescente. Después, Mercedes Cuartino nos consulta también por el acceso a la salud para niñas y adolescentes, sabiendo que hay profesionales que patologizan sus identidades. Bueno, hasta ahí, Ceci. No, tenemos dos más. Una más que es Jessica Fingido, que pregunta también por la cuestión de la salud mental, sobre todo el acceso gratuito y universal. Y por último, Natalia Bonetti nos pregunta sobre el dispositivo rojo del que se mencionaron, si se puede saber el resultado. Sí, ahora a micrófono abierto, los comentarios que quieran hacer las compañeras expositoras a partir de las preguntas son súper bienvenidos. Bueno, arranco yo para responder una de las preguntas. Daniel es la persona que preguntaba por el tema del cupo laboral. No lo estamos implementando, sí tenemos un proceso de selección. Lo vamos a llevar adelante en medida respetando la decisión de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos desde el 2015, se adherió
desde lo que era Unidad Ciudadana en este momento y ahora es el Frente de Todes, a la adhesión por el cupo laboral travesti trans en el municipio de Morón, cosa que no se implementó y lo vamos a implementar con mayor urgencia en cuanto tengamos resuelta toda la convocatoria, y evaluando la situación de compañeros, compañeras y compañeros que puedan ingresar con el beneficio del cupo laboral travesti trans. Sabemos que tiene ciertos requisitos, ciertas normativas a cumplir. Y por otro lado, el dispositivo nocturno rojo que implementamos, tiene como datos que el 50% de las personas que fueron encuestadas no tiene terminado los estudios primarios ni secundarios, el 87% no tiene trabajo formal o informal y exige la ley del cupo laboral travesti trans, y el 100% de las compañeras que estaban en situación de prostitución ha recibido violencia institucional, el 90% obviamente de las instituciones policiales, el 10% en el ámbito educativo. Lo que nosotros queremos hacer de nuestra dirección es llevar adelante las acciones con la misión de promover y proteger los derechos de la población de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales dentro del distrito. Ante los alarmantes resultados del dispositivo, nos encontramos en las calles juntos con estas personas y la verdad que es una realidad que la vivimos cotidianamente, por eso implementamos estas políticas de acompañamiento y tenemos un gran trabajo para hacer y profundizar con acciones dentro de toda la comunidad en lo que es el distrito de Morón. No sé si eso cierra la pregunta de Natalia y la pregunta de Daniel. Me parece que, que eso es lo que venimos trabajando y vamos a seguir trabajando como implementación de políticas públicas en lo que es el territorio municipal de Morón, obviamente articulado con todas las áreas de salud, de empleo y de educación desde nuestra secretaría y desde nuestra dirección. Entiendo que es para que podamos tomar algunas de las preguntas que se estaban haciendo para poder contestar. A mí me gustaría empezar, yo soy de hablar bastante, así que en eso creo que voy a tomar una pregunta. Vi una que me impactó mucho y quisiera como detenerme en esa. Tiene que ver con la tasa de suicidio adolescente, algo que creo que va muy unido a los planteos que estábamos haciendo y en estos términos todo lo que falta, ¿no? Sinceramente creo que ese es un desafío enorme para nuestras agendas políticas, enorme, enorme. Quien haya vestido estos zapatos, quien haya crecido dentro de nuestras realidades trans, sabemos el enorme impacto de la violencia, sobre todo cuando vas creciendo, y creo que, de vuelta, recupero mucho del planteo de Gaby, casi haciendo memoria de mi recorrido y así también de tantas compañeras que fuimos creciendo y viendo que efectivamente el relato único, digamos, tiene como correlato una enorme pregunta por la violencia hacia nosotros. Hay algo de todos estos planteos que son adultocéntricos, porque realmente tiene que ver con poder situar todas las decisiones, todos los recorridos desde la mirada de una persona adulta. Y hay un enorme vacío y desafío
para poder pensar y abrigar y abrazar a niñas y adolescentes que viven el acoso, que viven la violencia, que viven los insultos, y que realmente para muchos es, digamos, la relación con la vida está atravesada por la violencia, o por lo menos así lo piensan, y es muy natural que lo piensen porque realmente, digamos, hoy crecer como cuando fue en mi infancia, en mi niñez, también los insultos, las burlas, el acoso era muy constante. Para muchas niñas es muy, muy constante. Creo que ahí lo que tenemos que considerar, y tomo esta pregunta, porque creo que ahí sí queda clarísimo esto que yo estaba diciendo, que es, no basta solo con pensar en políticas públicas, ahí tenemos que crear todas redes de cuidados para nuestras niñas y adolescentes. Ahí no basta solo con poner un cartel en la promoción de derechos. Ahí tiene que haber una escucha atenta, ahí tenemos que estar todos alerta, pensando realmente cómo abrazar, cuidar, resguardar el derecho a la identidad y al desarrollo personal, y que esto no se transforme en una situación más de violencia y de repitencia en la violencia. Lamentablemente estamos atravesados con realidades muy complejas que las niñas también repiten dentro de sus ámbitos familiares, dentro de sus ámbitos escolares, y también, digamos, esto tiene una enorme implicancia en nuestras vidas. La verdad que eso, digamos, el correlato de los travesticidio y transfemicidio dentro de lo que es la tasa de suicidio, me parece que es uno de los temas pendientes de nuestras agendas que necesitamos, sin duda, abordarlo seriamente. Nosotras pudimos hacer ese planteo junto con la CENAF, pero yo creo que, y estamos avanzando, y tuvimos una reunión también con el Ministerio de Educación en esta línea. Pero yo ahí quisiera como no quedar como dando cuenta de eso, simplemente quisiera como contar todo lo que falta en esto, y que creo que además nos involucra a todas las personas que estamos acá. Porque si venimos a participar de un espacio que habla sobre los travesticidios y transfemicidios, no nos puede ser indiferente esta enorme problemática social. Yo creo que ese es un punto muy en común, y que tenemos que ser parte todos aquí de redes de contención, redes de alerta, redes de acompañamiento, para quienes efectivamente esto se impone con una brutalidad enorme. Me parece que eso es apelar a uno de los puntos más sensibles de nuestra comunidad, y uno de los enormes desafíos que todavía no quedaron claros para muchas personas. No quedaron claros en las políticas públicas, no quedaron claros en el marco de derechos, no quedó claro para digamos, el enorme daño si no se cumple con la ESI, y tampoco quedó claro para todos el enorme desafío que implica prestar atención a estas situaciones, y que seamos parte de redes de acompañamiento. Y digo redes porque me parece que el concepto de red ahí funciona, porque no importa vos en el punto en el que estás, tenés que estar para que efectivamente no avasalle la violencia. Así que, digamos, agradezco mucho esa pregunta, porque me parece que le da mucho sentido a estos planteos, y además a saber cuál es, yo a veces digo el sur de nuestras luchas, pero es cuáles son los horizontes de compromiso sobre nuestras luchas. Bueno. Yo quería agregar esto que vos decís, Alba, totalmente. La verdad que lo que han hablado las dos compañeras, no solo aprendo mucho, sino que también coincido, estoy de acuerdo, pero también me pongo a pensar que tengo otra perspectiva, ¿no? Tengo otro lugar, yo ocupo otro lugar en la sociedad, y ocupo otro lugar en este movimiento que reclama por los travesticidios y transfemicidios. Y además, esta batalla cultural, esta transformación cultural de la que habla Alba, tiene que ver con el compromiso del Estado. Por eso jamás vamos a negociar, por lo menos hablo por mí, y las familias que represento, no podemos negociar jamás esta desigualdad de clase social, esta desigualdad de derechos, porque eso le corresponde realmente al Estado.
que en la sociedad haya desigualdad de derechos para un cierto colectivo, una cierta población que no ha sido pensada, y que la transformación cultural no depende solamente del colectivo, sino que realmente la responsabilidad es del Estado. Nosotros desde acá podemos exigirlo, pero esa batalla cultural no la vamos a poder dar nosotras solas, las familias, por ejemplo. Y hay algo que es muy importante y que yo quiero destacar. Más allá de todo el protocolo, de lo políticamente correcta que una tenga que ser, me desprendo por un instante de esta presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, me desprendo por un instante de absolutamente todo. Soy mamá y no tengo tiempo. Y la urgencia de la vida de mi hija es la que a mí me lleva a no negociar jamás con nada, ¿no? O sea, obviamente yo también estaba esperando esta nueva gestión y celebré y celebro que hoy hasta podamos estar hablando acá con dos compañeras que están ocupando puestos sumamente importantes y que sé que de estas compañeras va a salir estas decisiones y este impulso que necesitamos para que existan las políticas públicas, porque nos van a entender inmediatamente. Yo no tengo que explicarle, ¿te acordás de Albita cuando te fui a ver? Yo no te tengo que explicar a vos qué es lo que Luana necesita, porque ya lo entendés. Es más, lo necesitaste vos antes que Luana. Entonces, la confianza está ahí, lo mismo que Ivana. ¿Qué te voy a explicar, Ivana, si vos lo has vivido y creo que lo has vivido peor de lo que vivió Luana? Pero ¿qué pasa? Yo soy mamá. Y cuando la vida de un hijo corre peligro, ninguna mamá va a negociar ni va a entender nada, porque nadie tampoco va a entender la urgencia, que yo no lo necesito para planificar, yo lo necesito ya. Yo lo necesitaba cuando Luana me dijo, yo nena, yo princesa, y el terror, el miedo, el no poder dormir, la angustia, lo que nos atormenta constantemente a las familias es saber que nuestros hijos corren peligro. Que yo no sé cuando Luana mañana salga a pasear con sus amigas, vuelve. Si en esta marcha de travesticidios que hago una carta para una compañera travesti trans, dentro de 2 años no se la tenga que hacer a mi hija. O sea, desde otro posicionamiento, desde otra perspectiva, nuestra urgencia no tiene negociación con nada. Y vamos a reclamar constantemente, porque tocale un hijo a una mamá, atrevete a tocarle, ¿no? La vida de un hijo. Nos tenemos que ir nosotras primeras, las mamás. Yo me quiero ir antes, pero antes de irme de este mundo, yo le quiero dejar a Luana la seguridad de que su vida no corre peligro. Porque cuando contamos, cuando damos estadística o damos números, hay personas detrás, hay vidas detrás, hubieron sueños detrás, y hoy se habla de Diana Zacayán, pero ¿cuántas Diana Zacayanes existieron? ¿No? Las que ni siquiera tienen nombre, porque ni siquiera las nombraron. Entonces, saber que soy mamá y que este destino no lo puedo torcer y que se me vienen los años encima y que cuando empecé Luanita tenía 2 y ahora tiene 13 y que cuando quiera acordar va a tener 20, vamos a estar hablando de esto también, ¿no? Porque vamos a seguir pidiendo, porque esto no va a cambiar de un día para el otro, porque lo dijo Alba, esto es una transformación cultural, que por más que existan leyes, por más que exista un gobierno presente en el que le ponemos todas las expectativas y la esperanza, toda la transformación social y cultural es tan a lo macro que no llega acá, a Merlo, a la calle de tierra donde vivo, para salvarle la vida a Luana, que va a ser una trabita del conurbano, que no va a ser una chica trans de Palermo Sojo, va a ser una travesti del conurbano. Entonces, las urgencias, ¿las podemos entender? ¿Quiénes? Las que la vivimos. Y las urgencias de la población, no sé si desde el Estado se pueden tomar como ya. ¿Viste? Es esa espina que tenemos acá todo el tiempo clavada, ¿no? Es ese 35 años de promedio de vida. Es esto que no se nombra en la tele, es esto que no sale en un diario, y si sale en un diario dicen un travesti, es esto de que la palabra travesti hasta las mismas familias que vienen a Infancias Libres rechazan y te dicen, no, mi nena es una chica trans, es una, no, travesti, ¿te parece la palabra travesti?
Entonces, falta tanto y se va tan rápido los años y se va tan rápido la vida y lo único que quiero es morirme en paz sabiendo que hice todo lo posible para proteger la vida de mi hija. Y todavía no podemos. Para esas preguntas que vi, que tiene que ver con qué hago desde la escuela, qué hago como docente, si va a haber capacitación, cómo se controla la ES, todo tiene que ver con la decisión política del Estado. Porque si estamos todavía pensando, ¿qué hago en mi escuela? ¿Qué hago yo como docente? No estoy viendo lo macro de que lo que se necesita es una decisión política desde el Ministerio de Educación que sea una bajada de línea a todas las escuelas de todo el país, a todos los docentes, a todos los institutos de formación docente. Porque si no es, ¿qué hago yo como docente? ¿Y el resto de los docentes? Y todas las escuelas donde hay niñeces travestis trans, y todas las escuelas donde ni siquiera se han manifestado todavía porque no pueden, y todos los abusos sexuales en los baños, y toda la estructura. Eso le corresponde al Estado. Definitivamente. Coincido plenamente, definitivamente. Y creo que en un punto el enorme desafío es ese, justamente. Es ver que, digamos, de ver cuál es la injerencia. Por eso decía algo que ahí no quisiera como descuidar, ¿no? Que es, estamos enfrente de ese escenario donde estamos pisando quizás, ver si efectivamente están estas dos posibilidades, si venimos de ese pasado. Vos hablabas de tu hija, digamos, como con el amor de siempre, y nosotras no solamente hablamos, digamos, de nuestras familias, también con el mismo amor, sino también hablamos de nuestras vidas, de los momentos de nuestras vidas, de las vidas de nuestras hermanas. Ahí Susie Shock supo repetir una frase en su Hojarasca, que es su libro de poesías, una frase de Loana que es fundamental, de Loana no, de Marlene, que era: tenemos un cementerio de amigas en la cabeza. Y es exactamente así, crecimos dejando partir a un montón de hermanas que hoy no están. Nosotras, como realmente las que pasamos los 40, ahí tenemos sinceramente un cementerio en la cabeza, un cementerio de fantasmas que nos habitan, porque claramente es el horizonte ético de donde nos dirigimos. Coincido plenamente con que el rol del Estado es fundamental para dar inicio. No sé si en algún punto eso se malinterpretó, pero pienso que no, pero para nada, pero por el punto que... No, claramente... Creo que hay que retomar y avanzar en esa línea. Claramente que nosotras, como parte del trabajo del Estado, debemos interpelar al Estado desde adentro. Esta es nuestra oportunidad, nuestra posibilidad de lucha, de reconocimiento, pero también de interpelación hacia el mismo Estado, para que el Estado amplíe y ponga en práctica estas políticas públicas por las cuales nosotras venimos luchando hace bastante tiempo. Y tiene que ver con el reconocimiento y el recorrido histórico que cada uno y cada una de nosotros ponemos a la hora de plantear estas políticas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras, de nuestra población. Me parece que es sumamente fundamental el rol que nosotras ocupamos, Gaby desde la militancia, Alba desde la subsecretaría, mi rol como directora y también como militante, porque esos roles se complementan, creo que nos llevan a posicionar y a tomar estos espacios, pero también el reconocimiento, como lo vuelvo a decir, a nuestras historias, a nuestras luchas, y sin la revictimización, porque hoy nosotras no estamos acá para revictimizar, sino estamos acá para seguir luchando y para seguir diciendo que hay otro camino y que podemos mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestro colectivo, pero eso depende